¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Un gusto saludarlos nuevamente. Espero que estén bien todos por casa y obviamente teniendo las precauciones debidas para poder mantener a salvo, ¿no? Nuestras familias. Veo en la lista de participantes de que hay muchas personas que he tenido ya el gusto de conocer y algunas nuevas. Para los que no me conocen, obviamente soy Manuel Barrios, trabajo en el grupo DNA, básicamente dirigiendo la división de assessment y actualmente, o bueno, el día de hoy vamos a tocar un poquito el tema de cómo trabajar en el desarrollo organizacional en esta coyuntura actual, ¿no? El objetivo de esta conversación, de alguna otra manera, es poder poner un poquito en contexto cuál es la coyuntura actual al día de hoy, porque obviamente poder predecir al corto, mediano plazo a veces es un poco difícil. Estamos aprendiendo en el día a día, sobre todo todos los profesionales que estamos inmersos en el tema de cómo sacar estos proyectos o los negocios adelante y que sean sostenibles en el tiempo, porque es una tarea bastante complicada en la actualidad. Em, pero sobre todo cómo ya pensando a nivel de personas podemos impactar en nuestros colaboradores para poder entender de qué manera podemos trabajar en ellos, lograr algún tipo de desarrollo en todos los sentidos y sobre ello también generar ese engage y ese compromiso para que efectivamente como equipo logremos salir como empresas en diferentes tipos de rubros hacia un objetivo bastante claro, ¿no? Que es obviamente tratar de dar el máximo esfuerzo para no generar todo este impacto negativo que está dando el COVID-19 en lo económico. ¿Ok? Entonces, si entramos un poco en el contexto actual, efectivamente, eh, podemos decir que la conexión digital, Internet, ha sido la herramienta más efectiva para poder contrarrestar este aislamiento social, ¿no? Está súper claro que tanto el tema del e-commerce o los aplicativos por delivery o todo lo que tiene que ver con los marketplaces o la manera que interactuamos a través de los diferentes canales de comunicación virtual que existen, nos ha ayudado de alguna otra manera a reprimir este aislamiento social y falta de comunicación de manera presencial para poder conectar tanto de manera familiar como de manera laboral como de manera social, ¿no? Algo que comentábamos en el último webinar es que efectivamente siempre nos hemos preocupado por tratar de separar mi vida social con mi vida laboral, de repente con mi vida familiar, ¿no? Tratábamos de tener esas diferencias y ahora vivimos en una coyuntura donde todos los escenarios se encuentran en un solo lugar y tenemos que, sobre todo, aprender a administrar y organizar de una manera rápida, diría yo, los espacios y los tiempos dentro de la casa para poder de alguna otra manera repartir todo lo que se tiene que hacer en el día, ¿no? Tanto como trabajar, obviamente, en un horario mucho más extendido, porque el momento lo requiere. Además de eso, hacer, los que tenemos hijos, probablemente tener las clases virtuales y acompañarlos, y también entender de que tenemos que hacer compras y tenemos que hacer diversas cosas a la vez. Entonces, el time management obviamente es algo indispensable, pero no tanto a nivel ya de mediano a largo plazo, sino que en el día a día tenemos que aprender a tener esto claro, ¿no? Porque si no se puede complicar un poco la opción. Estamos viviendo en el contexto actual una nueva realidad de mercado. Algo que también la mayoría de nosotros ya sabemos es de que efectivamente cuando termine esta cuarentena en los diferentes países, de alguna otra manera algo va a regresar a la normalidad o efectivamente van a comenzar a generarse los negocios como se venían trabajando previamente, ¿no? Y esto es algo que no va a ocurrir. Ya lo sabemos, obviamente tenemos que tomar sobre esto y comenzar a adecuarnos a trabajar así. Entonces, solamente tenemos dos opciones. O nos quedamos cruzados de brazos esperando que pase la coyuntura y tratar de que la realidad regrese para comenzar a generar, o aceptar que esta es la nueva realidad y sobre esta realidad entender cuáles son los planes de acción que tenemos que tomar a corto plazo, cortísimo plazo, para poder generar valor en el negocio y que efectivamente sigan continuando en el transcurso del tiempo. Obviamente hay industrias que están mejores que otras, y luego también vamos a hacer un pequeño análisis sobre eso. ¿Ok?
lo último es, claro, efectivamente el COVID obligó a las empresas a transformarse digitalmente. El tema de la transformación digital no es algo nuevo, desde hace muchísimos años, no muchísimos, pero por lo menos unos 5 años, se vienen trabajando el tema de transformación digital, en el tema de cómo hacer mucho más ágiles, mucho más dinámicas y sobre todo mucho más efectivas las empresas, ¿no? A través del uso no solamente de la tecnología, ¿no? De tener perfiles que tengan este tipo de mindset y que sepan cómo utilizar esta tecnología para ser mucho más productivos en el día a día, ¿no? Y obviamente esta coyuntura nos ha obligado a migrar al 100%, se diría, las personas que pueden hacer el teletrabajo o el home office a esta prueba directa. Ni siquiera es prueba porque obviamente cualquier decisión que tomamos ya impacta directamente en el negocio, pero que de alguna otra manera involucra determinado tipo de competencias, determinado tipo de conductas, determinado tipo de manejo de emociones también para poder estar de alguna otra manera mucho más coherente y enfocado en el día a día sin dejar de ser responsable con la coyuntura actual. Entonces, es un reto mucho más grande y creo que a través de la meritocracia va a ser el mejor indicador para poder medir a cualquier tipo de colaborador dentro de la empresa. Eh, Ahora no importa tanto probablemente las horas que pasabas en las oficinas, donde efectivamente si por algún lado no podría estar el resultado, efectivamente si tenías la actitud, el compromiso el- y toda la predisposición para tratar de hacerlo era un punto a favor. Lamentablemente esto ya a nivel de colaborador no es tan visible porque no estamos en un espacio físico donde se puede controlar eso. Entonces, lo que tenemos que hacer como colaboradores es pensar qué estamos haciendo, no tener miedo a la prueba ni al error, para poder aprender sobre eso y generar nuevas, no estrategias, y hablar de estrategias es algo bien complejo en este escenario, pero sí en generar acciones, ¿no? Que ocurran y que efectivamente sobre eso entender si funcionan o no para ver cuál es el camino correcto. ¿Ok? Esto es un poco sobre el contexto actual, un breve resumen la coyuntura del mercado, ¿no? Y aquí ya, obviamente, entra el conocimiento desde la consultoría, de diferentes tipos de rubros y obviamente también lo que se puede ver ya en el día a día, ¿no? Ahí vamos a tratar de aumentar algunas industrias que también podrían estar ahorita considerablemente afectadas o beneficiadas con esta coyuntura, ¿no? Está claro en el tema de los beneficiados o en la coyuntura actual, a nivel de consumo masivo de los bienes de primera necesidad, si bien es cierto de que hay una alta demanda, también tenemos que entender de que la manera de producción probablemente también es un escenario un poco complejo para las empresas que están dentro de este rubro, porque la distribución, la logística y todas las restricciones que hay en el medio también hace que se le complique el escenario. Pero igual, sigue siendo una industria que está ahorita con unos topes muy altos, ¿no? El tema de la agroindustria igual, efectivamente justo ayer conversábamos sobre esto, eh, hay un porcentaje de este segmento que tiene que ver, por ejemplo, en el tema de la comercialización de los pollos, donde ha habido un bajón enorme, efectivamente, porque al menos en Perú, por ejemplo, es común que la mayoría de restaurantes que tenemos venden pollo a la brasa. Entonces, esto es, de alguna otra manera, al no tener los restaurantes abiertos, implica que hay una disminución en este tipo de ventas, ¿no? Pero es algo muy puntual y de hecho en marcos generales en el tema del agro hay todavía mucha demanda. ¿Ok? El tema de la banca sigue continuando, efectivamente hay muchas cosas ahí eh, que han ayudado a que esto sea mucho más sencillo. Creo que la banca ha sido uno de los rubros que fueron los pioneros en el tema de la transformación digital y que efectivamente han tratado de tener un alcance considerable y diversos tipos de plataformas digitales y aplicativos que terminan siendo como MPOS para poder realizar determinado tipo de transacciones. ¿No? La farma, indudablemente, y sobre todo las áreas de investigación y desarrollo, tratando de todos apuntar hacia un mismo objetivo que tiene que ver con cómo aportamos desde ya la parte de investigación al desarrollo de esta vacuna, que efectivamente es la única opción para poder frenar de una manera mucho más directa el COVID. ¿Ok? Servicios públicos relacionados a la salud y el tema de energía, ¿no? Que continúa.
los segmentos más golpeados del mercado tenemos, por ejemplo, los más golpeados, el tema de viajes y hoteles, ¿ok? Si bien es cierto que se van a comenzar a activar poco a poco, hablamos de que estas industrias van a estar golpeadas durante no solamente el tema de la cuarentena o de repente el estado de emergencia, sino que probablemente van a ser rubros muy golpeados porque las personas van a tener mucho miedo de tener este contacto muy masivo, de repente en lugares muy enclaustrados, y por un tema también ya de seguridad es un escenario bastante complejo para ellos, así que obviamente los profesionales ahí tienen que entender cuál es el reto y por dónde va la demanda, ¿no? En el tema de restaurantes y ocio, también, efectivamente, la mayoría de negocios pueden estar golpeados por esta coyuntura. Para que se den una idea, y hablando es diferente los escenarios que se pueden encontrar de repente en Colombia, en Chile o en el mismo Brasil, ¿no? Pero en Perú, al menos, eh, el 70% de nuestra economía proviene de una manera informal. ¿Qué quiere decir esto? De que muchos negocios independientes o de repente muchas personas que comenzaron a emprender en este tipo de proyectos a nivel de restaurantes, efectivamente ahorita están paralizados. Entonces es un impacto muy duro para la economía y se están tomando algunas acciones que probablemente cuando se levante al menos la cuarentena y de una manera gradual y responsable, y con lo que hablábamos inicialmente, con todas las medidas de seguridad y de salubridad, efectivamente estos restaurantes van a tener la posibilidad de abrir, pero no de cara al público, sino hacer todo este servicio de manera libre a través de los diferentes aplicativos. ¿Ok? El tema automotriz es golpeado. Obviamente estamos hablando de de alguna otra manera la inmovilización social eh, ha disminuido considerablemente el flujo. Entonces también es no solamente el uso del transporte público, sino ya a nivel personal se va a tratar de optimizar lo más que se pueda a nivel de las inversiones que se van a hacer, ¿no? Entonces probablemente están pensando estamos en una coyuntura donde el ahorro se ha vuelto una característica que probablemente no era compartida por todos, pero que en la coyuntura actual se ha vuelto algo eh, muy del día a día, ¿no? Entonces, y eso parte porque, claro, la mayoría de profesionales en las empresas en algún momento han tenido este tipo de negociación de manera interna de, ok, hacemos una suspensión perfecta de las labores o de repente comenzamos a negociar para ver si por un tiempo determinado vas a recibir solamente la mitad de la remuneración o probablemente vas a tener que salir de vacaciones. Entonces, tenemos que entenderlo porque, claro, ¿es eso o simplemente las empresas comienzan a el camino? La coyuntura ahorita implica un esfuerzo de ambas partes, ¿no? No solamente el esfuerzo a nivel de empresa para proteger a sus colaboradores dentro de todo lo posible, pero también por parte de los colaboradores para poder entender, ok, ¿cómo aporto yo desde la coyuntura actual a la empresa, tratando de también ser coherente con esta decisión? ¿Ok? El mundo de la belleza indudablemente es otro de los golpeados. Probablemente las necesidades básicas eh, van más alineadas por el tema de un consumo masivo, de repente no por algo tan estético en este momento. Y el tema de retail, ¿no? El tema de retail yo creo que, y según lo que hemos visto, hemos compartido con diferentes tipos de profesionales en el mercado de los diversos países y sobre todo por toda la información que se va replicando de alguna otra manera en los países que ya pasaron o están pasando por esta etapa de una manera mucho más dura. El tema del retail es complejo porque, claro, ya no es solamente cuando se puedan abrir los retail, sino que de por sí ya existe un miedo en las personas de compartir espacios probablemente muy públicos si es que no tenemos una vacuna previamente. Entonces, el reto del retail es probablemente comenzar a entender cómo, de alguna otra manera, transformar esa experiencia negativa, que podría ser ir al mall, a efectivamente tener una experiencia de repente mucho más segura. Entonces, antes le enfocaba mucho más al tema de compartir, al tema familiar, la diversión. Ahora tienen que migrar las estrategias de marketing a cómo damos seguridad, cómo efectivamente le hacemos sentir a las personas que asisten que van a tener todos los protocolos para poder efectivamente poder estar en una tienda u otra, ¿no? Entonces, luego de conversar con también diversos profesionales del área de marketing es donde eh,
les comparto este tipo de opciones, ¿no? Que se están pensando. Em, cómo trabajar en el desarrollo organizacional en la coyuntura actual, ¿no? Y esto ya es el tema puntual. Mm, Mucho más allá de entrar a la parte teórica, vamos a hablar con ejemplos reales cómo efectivamente se puede trabajar con las personas en el día a día. Ya era complejo trabajar con las personas cuando estaban en el ambiente laboral y los teníamos de manera presencial. El reto que tenemos ahora es el doble y obviamente tenemos que tener ciertas características para poder identificar primero qué es lo que necesitamos, contra qué lo queremos contrastar y sobre eso, si es viable o no, cuáles son los planes de acción que podríamos tener. Y cuando hablamos de planes de acción, ni siquiera estamos hablando de que es algo que pensamos ejecutar en 2, 3 semanas. No, es algo que tenemos que comenzar a ejecutar hoy, con acciones reales para que efectivamente se vean en conductas reales y que esto comience a impactar en el desarrollo de las personas dentro de la empresa. ¿Ok? Eh, bueno, ¿cómo trabajar? Entonces, tenemos un trabajo de repente de manera mucho más individual, tenemos un trabajo de repente de una manera mucho más grupal, queremos hacer un mapeo de lo que tenemos a nivel de talento dentro de la organización para sobre eso comenzar a tomar decisiones. La coyuntura actual es indudable de que muchas empresas van a tener que tomar decisiones difíciles y por más de que traten de proteger a sus colaboradores, van a tener que desvincular también a alguno de ellos, porque no es sostenible. Entonces, ¿cómo entender quiénes son los colaboradores que efectivamente me comienzan a aportar? Y lamentablemente en la coyuntura actual, ¿cuáles son los que voy a tener que dejar de lado, ¿no? Y el escenario es duro, pero es real también. Entonces tenemos que tener en consideración esto. Lo primero que tenemos que identificar es efectivamente qué tipo de proyecto queremos hacer, ¿no? Y por qué, en qué tipo de áreas, si hay áreas más críticas o no. Entonces, las áreas core del negocio, que probablemente ahora IT se ha vuelto una de ellas, y antes era solamente un partner eh, tienen que comenzar a identificar cuáles son las competencias que quieren medir en el colaborador. Y no estamos hablando tanto de la parte técnica, que es indispensable, sí, pero hablando ya mucho más de esas características que los hacen que esos perfiles te ayuden a salir en esta situación o en esta coyuntura y comiencen a aportar valor. ¿Ok? Entonces, en una coyuntura actual es lo primero que tenemos que identificar es que si hay algún tipo de competencia transversal que yo necesito para este colaborador, ¿qué quiere decir que es independiente a la función que tenga? Quiero que necesito que las personas que estamos el día de hoy en esta coyuntura tratando de sacar la empresa adelante sean personas que efectivamente, no sé, por darles un ejemplo, asuman responsabilidad sobre sus acciones, que nuevamente es el famoso término de la accountability, ¿no? Es responsable de sus actos independientemente de que sea algo bueno o malo en la acción o en la decisión que se tomó, que si fue bueno, genial, encontró el camino, si no, se aprende sobre el error, se levanta rápidamente y comienza a seguir intentando alternativas. Entonces, eh, hay diferentes tipos de competencias que tenemos que definir, ¿no? De repente hay unas competencias que son más funcionales. Entonces, ya requiere la capacidad de análisis de la data, X tipos de variables que van asociadas con ese tipo de perfil. La idea es definir si estas competencias transversales o funcionales relacionadas a las competencias que necesitamos el día de hoy, efectivamente son las principales que queremos medir a nivel de colaboradores en una empresa de repente mucho más masiva para comenzar a tomar decisiones. ¿Ok? Entonces, algo que también es la sugerencia es tener aterrizadas bien esas competencias, ¿no? Luego vamos a entrar al detalle con cada una de ellas. Aquí. Em, claro, primero definir si son las competencias transversales o funcionales, tratar de que estas competencias no sean opuestas entre sí o sobredimensionadas, ¿no? Me pasa mucho de que hay de algún tipo, ese tipo de trabajos que lo hacen de manera remota, entonces, de alguna otra manera, hay equipos en Colombia que tienen a su cargo el equipo de Perú, son personas que probablemente presencialmente se han conocido muy poco y tienen que tomar decisiones en esta coyuntura para saber efectivamente quiénes son los colaboradores con los que puedo contar efectivamente y cuáles lamentablemente la coyuntura actual no le permite estar alineados con la expectativa de la empresa, por así decirlo. Entonces, eh, este tipo de diagnóstico inicial me ayuda a tener al menos una proyección bastante clara de cómo podría
funcionar o no, y esto lo contrasto con lo que ya he visto en el día a día, ¿no? Entonces es una información que se complementa. Tratar de que las competencias no sean opuestas entre sí. Entonces, de alguna otra manera, si queremos que el perfil, imaginando que nuestro perfil ideal a nivel de empresa en esta situación es una persona totalmente proactiva, que efectivamente no tenga miedo de equivocarse, que opine, que trate de generar un tipo de respuesta asertiva y no tener miedo al error. Tampoco le puedo pedir que sea la persona que se alinee a todos los procedimientos, procesos y a los temas del compliance, porque de alguna otra manera, si quiero que sea totalmente independiente para tomar decisiones, pero tiene que tener todas las restricciones del caso, sería lo ideal, pero lamentablemente el mundo no es perfecto. Entonces, son dos competencias que probablemente no van tanto de la mano, ¿ok? No digo que no existan, que no son posibles en el colaborador, pero tenemos que entender que cuál es prioridad en el momento y por qué es prioridad para este colaborador y de repente para este otro no. Entonces, no pensamos en función a las personas inicialmente, sino en lo que requiere la posición en sí, ¿ok? Eh, Esto es ya el trabajo difícil, ¿no? El trabajo difícil es decir, ok, ¿cómo deberían ser? Entonces comenzar a trabajar, a pensar cuáles son las mejores competencias. También podríamos hacerlo de repente en un momento, en una coyuntura diferente, ¿no? Cuando podemos darnos el lujo de sentarnos a diseñar esto. Creo que ahora lo más rápido es utilizar el benchmark. Si yo, como líder de gestión humana, como líder de equipo, como gerente general, como, no sé, como el coordinador, he identificado que tengo a una persona que en la coyuntura actual eh, está sacando a relucir algo diferente, que probablemente no lo hizo de manera presencial o que de repente la coyuntura nuevamente actual es lo que le ha obligado a demostrar y todo el mundo de alguna otra manera como decir, ok, me gusta cómo está trabajando esta persona porque de manera virtual está conectando rápidamente con los otros equipos, está trabajando de una manera mucho más dinámica, efectivamente está logrando pensar de una manera diferente. Entonces, si ya tenemos a alguien que está demostrando las conductas necesarias que yo quiero para mi organización o para la posición, lo que hacemos ahí es un benchmark del perfil, ¿no? Eh, no me gusta utilizar esa palabra, pero es como que clonar las cosas que sabemos que funcionan en mi empresa, porque no puedo asumir de que probablemente este perfil funcione en otro tipo de industria, pero sí es lo que tenemos que identificar es, si ya tenemos a alguien que prácticamente está funcionando el día de hoy con la coyuntura, ya ha reaccionado rápido y demuestra lo que me gustaría que la mayoría de mis colaboradores haga, lo que hago es, ok, vamos a tratar de identificar qué ha hecho diferente. ¿Cómo lo vamos a identificar? De diferentes maneras, ¿no? Primero, para poder entender su perfil, vamos a analizar cierto tipo de características, no solamente las conductas. Y más adelante les voy a explicar qué es lo que vamos a medir. Ya que estábamos hablando de este tema de las competencias, y este fue el tema que tocamos en el webinar pasado y que vamos a volver a conversar el próximo lunes 20. Entonces, ¿qué competencias quieren el día de hoy? El liderazgo integrativo. Suena bastante bien, ¿ya? De alguna otra manera suena bonito el concepto, liderazgo integrativo, pero llevémoslo a la realidad. ¿Qué es liderazgo integrativo? Efectivamente es la capacidad de esas personas eh, de poder generar emocionalmente valor en las otras personas que tienen al lado de la pantalla, ¿ok? Sabemos que la jerarquía en este momento no funciona, que probablemente, y estoy hablando de un porcentaje mínimo de perfiles, porque lo que me ha dado luz el mercado es que la mayoría de personas están súper comprometidas con sus empresas, están tratando de sacar adelante la situación, efectivamente están generando valor, pero también, claro, hay un grupo de personas que probablemente en la situación o la coyuntura actual se conectan en las videollamadas, pero están trabajando como a un 30, 40%. ¿Ok? Cuando la coyuntura actual nos exige trabajar probablemente un 150%. Entonces, ¿cómo logramos que estas personas se enganchen? Y a eso me refiero con liderazgo integrativo. Es tener la capacidad no solamente de exigir que se cumplan determinado tipo de acciones o de funciones del día a día, sino verdaderamente entender quién es esa persona, qué es lo que necesita ahorita, si en su casa de repente solamente tiene una laptop, si en su casa de repente tiene 3 hijos que de alguna otra manera lo están eh, complicando en lo que tiene que hacer en el día a día, si tiene restricciones para poder salir a comprar, X tipo de variables. Entonces, ese tipo de liderazgo integrativo es la capacidad que tienen estas personas para conectar con la gente de una manera emocional
y podremos utilizar el concepto de empatía si desean, pero para que esta persona se sienta comprometida con lo que está haciendo y entienda el valor de su trabajo. Entonces, ese tipo de líder ya era un líder que se estaba demandando muchísimo del mercado y que ahora es indispensable. Porque si no tienes la capacidad para poder motivar, enganchar, comunicar, reconocer a tu equipo a través de esta manera virtual, al menos por un tiempo bastante prudente, entonces va a ser mucho más complicado que efectivamente veas el retorno de ese tiempo, ¿no? ¿Ok? La segunda es el tema de la contabilidad, ¿no? La contabilidad sí, efectivamente, son las personas que actúan de una manera responsable, que son responsables de sus actos, son responsables de sus acciones. Eh, yo lo llamaría también la madurez laboral, ¿no? Es pensar como dueño de negocio. Pero eso también está muy alineado con asumir la coyuntura actual como una oportunidad dentro de toda esta crisis, ¿no? Una oportunidad para todos nosotros los profesionales de poder entender qué podemos hacer diferentes, ¿no? Siempre hablamos de salir de la zona de confort, cómo es la mejor manera de hacerlo. Bueno, el COVID nos obligó a salir de nuestra zona de confort totalmente. Entonces, es lo que vivimos al día a día y solamente a través de retarnos continuamente, de comenzar a entender de una manera independiente, o si trabajo directamente en una empresa, es cómo puedo generar valor, ¿no? Y ese valor no solamente va a ser a nivel grupo, a nivel equipo, a nivel de organización, sino también va a ser un valor a nivel personal. Entonces, generar valor en todos los sentidos, generar valor desde un impacto social, generar valor desde mi ambiente laboral, generar valor desde mi familia, en mi casa. Entonces, tenemos que ser mucho más responsables y sobre todo porque hemos trabajado mucho tiempo, creo yo, de una manera muy individual y es el momento en que tenemos que tener verdaderamente una conducta mucho más altruista y pensar en, ok, ¿cómo nos integramos todos para salir adelante de esta situación y no quedarnos en el intento? ¿Ok? Y en todos los sentidos, ¿no? Hablando de la situación, la coyuntura actual social, laboral y obviamente a nivel familiar, ¿no? La vida termina siendo una sola. El tema de la adaptabilidad, ¿no? Eso está bastante claro. Obviamente las personas que no tienen la capacidad de adaptarse, ahorita están pensando eh, en que la situación pase o que esto se regularice para volver a la rutina, por así decirlo. Y lamentablemente esto es algo que no va a suceder. Entonces, ni siquiera es la capacidad de adaptarse en el tiempo, es probablemente la capacidad de adaptarse al día a día, ¿no? Adaptarse a que todos vivimos de una manera diferente, todos compartimos de una manera diferente y no tenemos tiempo como para meditarlo. Entonces, hagámoslo, comencemos de alguna otra manera a entender de que este es el camino por el momento y que probablemente muchas cosas van a quedar marcadas hacia el futuro. Entonces, tenemos que entender de que probablemente vivimos una coyuntura y una post-coyuntura que va a ser momentos de mucha adaptación, ¿no? De entender de que las cosas cambian en el día a día y si no estamos predispuestos a entenderlo de una manera positiva, o enfocada, entonces va a ser mucho más complejo el camino. ¿Ok? El tema de la innovación también bastante claro, ¿no? No solamente la innovación de pensar, ok, vamos a empezar en el superproyecto de una manera mucho más estratégica, pensando en lo que podríamos, de verdad tenemos que pensar en qué es lo que tenemos que hacer cada día. Entonces, todas las decisiones que tomemos diariamente se van a ver reflejadas en el tiempo. Entonces, proyectarlo ya al mediano plazo podría ser muy, eh, no aspiracional, pero probablemente podría ser algo muy riesgoso porque las reglas del juego lamentablemente no son definidas y pueden ser muy variables. Entonces, claro, pensar en el corto plazo es qué tengo que hacer hoy para sacar adelante cualquier tipo de situación y ser mucho más ágil para la toma de decisiones, por así decirlo. Y no tener miedo a probar, ¿no? Sí, es eso, es como que la coyuntura nos ha empujado probablemente a nivel de clientes, a nivel de proveedores, efectivamente saber dónde tener determinado tipo de restricciones o de repente dónde ser mucho más flexible, pero tenemos que buscar las alternativas al mercado y si no se prueba es difícil saber si funcionan o no, ¿ok? La gestión de las emociones, ¿no? Esto ya no va tanto alineado a un tema de conductas o de comportamientos, sino va más alineado con un tema emocional, ¿no? Entonces, está asociado con el liderazgo integrativo, definitivamente. Liderazgo integrativo de repente es un concepto mucho más amplio que no solamente involucra conductas, sino que también involucra el tema de la inteligencia emocional. Pero la gestión de las emociones para poder entender de una manera real qué podemos hacer por nuestros equipos
para poder acompañarlos en este proceso y obviamente más allá de, de ser solamente la cabeza o el que va determinando otro tipo de acciones, sino tener de alguna otra manera un impacto mucho más cercano, ¿no? Entonces, generar ese verdadero altruismo para que las personas puedan entender que todos estamos en esta coyuntura y efectivamente qué tenemos que hacer para sacarlo adelante como equipo, ¿ok? Y el tema de la orientación al detalle, ¿no? Y esta orientación al detalle no tiene que ver con ser tan analítico con la información y que tengo que revisar cada uno. No tanto a eso, sino probablemente va más alineado a la orientación al detalle, al analizar no tanto la data, sino analizar la coyuntura actual. Entonces tengo que orientarme a lo que está sucediendo el día a día para ver pequeñas cosas que de alguna otra manera me van a dar ese camino para tomar acciones o decisiones diferentes. ¿Ok? Hay muchas competencias, definitivamente, ¿no? Creo que estas son una de las principales que requieren actualmente por la coyuntura y por la forma en que vivimos. Bueno, la primera etapa tenía que ver con eso, ¿no? Con primero definir ya a nivel de empresa cuáles son las competencias. Efectivamente tenía dos caminos. Una era hacerlo de una manera mucho más diseñada, medida, por así decirlo, y otra era hacer un benchmark, ¿no? Luego ya tendría que ver con evaluar a las personas. ¿Cómo evaluamos a la gente? Bueno, la mayoría de empresas ha utilizado psicométricos a lo largo del tiempo, ¿no? Sabemos cuáles son las diversas marcas que existen en el mercado, pero rápidas recomendaciones que podría tener para los psicométricos es que efectivamente esos psicométricos tengan baremos para la región. ¿Qué quiere decir esto? De que tengan muestras significativas de personas para los diferentes tipos de diagnósticos que se pueden hacer de repente en Colombia, de repente en Chile, de repente en Brasil, Argentina o Perú. Entonces, sí, es importante. El tema de la deseabilidad social también, ¿no? Hay que identificar que efectivamente estas pruebas no puedan ser manipuladas, porque claro, de nada me sirve tratar de proyectar el perfil de un colaborador si la información que tengo realmente no es asertiva, ¿no? Y que sean reportes fáciles de procesar. Entonces, si estamos hablando de evaluaciones que te van a tomar 2 horas, 1 hora y media, hasta algunas que pueden durar 4 horas para poder evaluar a tu equipo ahorita es impensable. Entonces es algo poco objetivo, no tan racional. Lo que tenemos que hacer es buscar algún tipo de evaluación que sea rápida, que sea una información veraz y que me proyecte verdaderamente lo que mis colaboradores, para sobre eso comenzar a generar cuáles son los gaps que tengo que desarrollar a mi colaborador y también con quienes probablemente voy a tener que tomar una decisión mucho más difícil, ¿no? Dentro de lo que deberíamos medir en en la coyuntura actual es probablemente la personalidad del colaborador, ¿no? Que está compuesta por varios factores, pero yo iría más por el tema de las competencias, que son las conductas que tiene de manera natural, ¿ok? Yo no puedo exigirle probablemente a una persona eh, que no era tan, de alguna manera, influyente o de repente tan carismática o de repente era el alma de la oficina, por así decirlo, eh, que se vuelva en ese tipo de perfil, pero probablemente a través de la parte digital, a través del conocimiento que pueda tener, mucho más analítico, de repente un perfil mucho más reactivo, tiene otro tipo de conexión y tiene otro tipo de approach. Entonces, tenemos que ser sensatos en efectivamente poder definir bien cuáles son estas competencias o conductas transversales que queremos mapear, ¿no? En paralelo, claro, tenemos los comportamientos, pero esto solamente es la punta del iceberg. Esto no me dices efectivamente, si hablamos del DIS y yo digo de que mi perfil es influyente, no necesariamente significa de que mi comunicación es asertiva, puede ser también algo contraproducente. Entonces, también poder entender un poquito sobre inteligencia emocional, ¿no? Y eso tiene que ver en cómo estas personas canalizan sus emociones para ejecutarlas en determinado tipo de comportamientos. Eso es algo que es interesante, sobre todo ahora, ¿no? Donde la emocionalidad probablemente es uno de los factores indispensables para que esto siga adelante, ¿no? Que tiene que ver con la adaptabilidad, que tiene que ver efectivamente con la empatía, que tiene que ver con el ser positivo, ¿no? De ser positivo pero realista, está claro. Eh, las palancas motivacionales, ¿no? Ahorita también estamos en un momento en que tenemos que entender al final qué es lo que valora mi colaborador.
Entonces, si probablemente puede entender de que ahorita lo que más valora mi colaborador es el tema de la estabilidad, de permanecer en su trabajo, ¿ok? Genial tenerlo identificado. Entonces hay que darle seguridad de que esto va a permanecer en el tiempo, por determinados tipos de conductas que se pueda reflejar, por determinados tipos de acciones que pueda tener. Entonces, entender cuál es el management que tengo que tener con un colaborador o con un grupo de colaboradores, al entender qué es lo que le motiva. Hay otro tipo de colaboradores que probablemente ahorita lo que les motiva es, ok, estoy en casa, sí, efectivamente estoy trabajando todo el día, pero me gustaría aprender, justo tengo el tiempo de repente en las noches o muy temprano para poder llevar algún curso online. Entonces, como empresa puedo tomar acciones como, no sé, veamos cursos Power BI, por ejemplo, que se pueden dictar de manera online, son cursos rápidos, son sesiones autogestionables, los costos son bajísimos, imagínense que cuestan, no sé, pues $10 acceder a uno de estos cursos, ¿no? Ya depende también de la empresa para poder entender qué adicional le doy a mi colaborador para mantenerlo motivado, que se siga desarrollando y efectivamente de vuelta como empresa tengo el compromiso, ¿no? Entonces, eso es importante. Y algo que también podría ser interesante es medir la capacidad cognitiva, ¿no? Esto ya pensando en la capacidad de aprendizaje que pueda tener para el corto, mediano plazo, ¿ok? Bueno, y la etapa número 3, ¿no? Entonces, para hacer un breve resumen, la etapa número 1, diagnosticar qué es lo que tenemos, ¿no? Hacia dónde queremos apuntar, cuál es el perfil ideal, y sobre eso, en la segunda etapa ya mapeamos a las personas de diferentes tipos de bueno, en general, en varios psicométricos que sean rápidos para poder entender cuál es el perfil de mi colaborador y sobre eso ya contrastar la información para ver cuáles son los verdaderos gaps. Con esos gaps comienzo a generar planes de acción de manera individual, de manera grupal, dependiendo de lo que quiero para mi organización. Si estamos hablando ahorita de un tema de engage, estamos hablando ahorita de un tema de comunicación, estamos hablando de un tema de probablemente perfiles comerciales diferentes, va a depender, no, independientemente de cuál sea el proyecto dentro del área de gestión humana, esto va más alineado, es una información mucho más transversal, por así decirlo, ¿no? Entonces, los planes de acción tienen que ser reales y obviamente seguimiento de corto plazo y constante para validar ese desarrollo. Entonces, tengo un colaborador que efectivamente le cuesta poder comunicarse rápidamente con los equipos, se ha vuelto desorganizado, se ha vuelto más disperso que nunca porque en el día a día probablemente la situación y la coyuntura en su hogar es diferente a la que tenemos todos. Todos tenemos una coyuntura totalmente diferente en nuestros hogares. Entonces no sabemos qué es lo que puede estar ocurriendo. En vez de pensar en efectivamente cuál es la ascensión para ese colaborador, es, ok, ¿cómo lo ayudo? Y si hablamos de un tema de organización y hablando ya de acciones de corto plazo y de efectivamente desarrollo, le puedo invertir 1 hora de mi tiempo como líder a este colaborador a enseñarle a utilizar una aplicación como Trello, por ejemplo. ¿Ok? Y esta aplicación lo va a ayudar de una otra manera a organizarse de manera personal, pero sobre todo de manera en equipo. Y lo mejor de todo eso es que puedo hacer el seguimiento, porque voy a poder ver si efectivamente interactúa o no dentro de la plataforma. Entonces ahí tiene que entrar de alguna otra manera. Estamos en una coyuntura donde la accountability a nivel personal obviamente son las competencias necesarias o una de las actitudes que debería tener todo colaborador. Por otro lado, como líderes, tenemos que ir identificando probablemente tenemos que entrar un poquito al micromanagement. Entonces, eh, si esta persona no está utilizando la aplicación, y lo estoy utilizando como ejemplo nada más, es, ok, ¿cómo le tengo que preguntar por qué? Efectivamente, enseñarle cuál es el camino y hasta que lo pueda hacer, ¿no? Obviamente. Todo tiene un límite y hay acciones que efectivamente sabemos que probablemente no van a funcionar, pero al menos tenemos que tener claro cuál es el camino y sobre eso generar acciones reales y sencillas en el día a día, ¿no? Que pueden ser medibles a cortísimo plazo, ¿ok? Bueno, el tema es bastante amplio, de hecho creo que vamos a tener otro webinar para poder conversar. Quería hacerles un breve resumen del grupo para que puedan entender nuestras diferentes unidades de negocio y sobre eso poder eh, acompañarlos en esta coyuntura complicada y obviamente encontrar alternativas en conjunto, ¿no? El Grupo NA es una empresa multinacional que tiene diferentes unidades de negocio, efectivamente desde el lado de la consultoría tradicional y las diversas plataformas digitales que hemos desarrollado en conjunto con Microsoft, ¿no?
En la consultoría tradicional tenemos las divisiones de DNA Human Capital, que es hunting de perfiles ejecutivos de mediana y alta gerencia, DNA Placement, que es esta unidad de negocio que ayuda a las personas obviamente en el tema de la empleabilidad, y DNA Assessment, que es la división que actualmente dirijo y que está basado en la consultoría para poder acompañar tanto a las personas como a las empresas en este camino que tiene que ver con tomar decisiones con personas, ¿no? Dentro de las plataformas digitales que hemos desarrollado tenemos The Bonding, que efectivamente es una plataforma que me ayuda para los procesos de preselección y identifica el match cultural entre personas y organizaciones. Genes, una plataforma de empleabilidad 100% online. Y Show Me the Money, que es una plataforma que nos ayuda a entender tanto a las personas y a las empresas cuáles son las remuneraciones del mercado y efectivamente cuánto vale mi perfil. ¿Ok? Los invito a participar el próximo lunes en el mismo horario para hablar un poco de una manera más profunda de las principales competencias que se demandan en el mercado actualmente. Esto de repente va mucho más enfocado para personas. Y en la presentación van a tener todos los datos de contacto para cualquier duda que puedan tener. Encantado de ayudarlos, sea a nivel persona o sea a nivel empresa. Estaré atento a mi mail para poder contestar cualquier duda y acompañarlos con una solución de manera inmediata. ¿Ok? Les agradezco muchísimo por su participación. Siempre dispuesto a ayudarlos y a compartir con ustedes las experiencias que tenemos en el mercado. Y ha sido un gusto tenerlos como invitados. Espero verlos pronto y cuídense mucho, cuiden a las familias. Un fuerte abrazo.